Dice esta cita: aún más, Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Aún más, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren tan solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llega hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. Claro, si se cree igual a Dios, tiene que ser mayor. Y es interesante que Cristo, hablando de Juan el Bautista, dijo que de entre los hombres no hay otro como él, pero que el menor en el cielo es mayor que él. Ahora, el Papa dice que es mayor inclusive que los ángeles. De manera que, miren este caso, que si se diese el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Blasfemias, dice. Blasfemias, dice. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Con todo el respeto se los digo, mis hermanos. No estamos acusando, y vuelvo y repito, a nuestros hermanos católicos. Muchos desconocen de esto. Yo creo nuevamente, y lo repito, y no me cansaré de hacerlo, que en la Iglesia Católica Apostólica Romana hay gente buena, gente sincera, gente que ama a Dios, que quieren una vida diferente, pero lamentablemente desconocen todo esto. Lamentablemente desconocen todo esto. Ahora, voy a parar un momento y quiero repasar nuevamente lo que hemos estudiado, ¿no? Porque hicimos un resumen. Primero hablamos de qué es el anticristo. Es alguien que está contra Cristo o quiere tomar el lugar de Cristo. Eso significa en griego anticristo. En segundo lugar, vimos que también el apóstol Pablo habla de un hombre de pecado, el inicuo, ¿ok? El inicuo, de que de ahí viene la palabra anomía, anomos, sin ley, el hombre de pecado. Y hemos visto que él se va en contra de todo lo que es objeto de culto, lo mismo que significa anticristo, pero que también quiere sentarse en el templo de Dios, en el templo de Dios, y ocupar el lugar de Dios. Es la misma definición de anticristo. O sea que cuando usted lee anticristo u hombre de pecado, está hablando de lo mismo. Pero por último hemos dejado aquel símbolo que es el más fuerte de todos, que es el que nos va a decodificar, oído al tambor, al anticristo, que es el cuerno pequeño. Lo hemos dejado de último. Y mirando el cuerno pequeño nos ayudará, porque el cuerno pequeño es igual que el hombre de pecado, tiene las mismas características y tiene las mismas características del anticristo. Quiere tomar y ocupar el lugar de Dios, ir en contra de todo lo que Dios dice, pero de una manera muy astuta. Y hemos visto algunas características, voy a repetirlas. En primer lugar, hemos visto que Roma tiene 3 etapas, esa bestia terrible tiene 3 etapas, y de allí se va a levantar el anticristo, el hombre de pecado. De allí se va a levantar el cuerno pequeño. La primera etapa es Roma, año 167. Cristo nace, inclusive, durante el Imperio Romano, 167 a.C., pero en el 476 el imperio se divide en 10. ¿Ok? No lo olviden porque eso es importante. El imperio se divide en 10. Cosa que profetizó Daniel y que profetizó, por cierto, Nabucodonosor al ver que la estatua tenía 10 dedos. Y Daniel vio que de esa bestia que es Roma salían 10 cuernos. O sea que Roma continúa en la división del imperio. ¿Ok? De antemano, el anticristo tiene que salir de Roma.
el lugar geográfico tiene que ser Roma, porque él sale de entre los 10 cuernos. Ese es su lugar geográfico. ¿Ok? Esa es la primera característica. Debe salir de ese lugar geográfico. Lógicamente, tiene que hablar latín, porque ese es el idioma del imperio. Otra característica interesante que se cumple. Debe heredar el sistema de gobierno romano. Otra característica interesante que también se cumple. Debe mezclar la religión cristiana con Roma pagana. Otra característica que también se cumple, porque estamos viendo que justamente todos estos méritos que el Papa reclama eran los méritos que reclamaba el emperador de Roma. Ahora bien, la segunda característica, aparte de levantarse geográficamente de Roma, es el momento cuando se levantaría. Dice la profecía que de la bestia espantosa y terrible saldrían 10 cuernos, la división del imperio, 476 después de Cristo. Y que de esos 10 cuernos se levantaría un cuerno pequeño. Algo que ocurrió exactamente. O sea, la iglesia que entró en apostasía, porque lamentablemente la apostasía tiene que venir antes de que aparezca este sistema, porque el sistema, estando con su mente clara, no se va a unir a la política, no va a asumir el poder del Estado. Para que el sistema religioso asuma el poder del Estado, tiene que estar muy mal espiritualmente. Tiene que estar tan mal espiritualmente que necesite un poder que lo ayude a ser totalitario. Para allá vamos. No lo olvide que esto es una repetición. Lo que estamos viviendo hoy día es una repetición de eso mismo. Al ver que en el cristianismo hay tanta permisidad, al ver que en el cristianismo hay tanta vagabundería, nos tiene que llamar la atención, porque es el mismo clima que necesitó la Iglesia Católica Apostólica para volverse romana. Y justamente ella aparece después de la división de los 10 reinos, característica que se cumplió. En tercer lugar, su aparición tiene que haber arrancado 3 reinos, porque Daniel vio que el cuerno pequeño arrancaba 3 reinos. Y hemos visto que los érulos, los visigodos y los ostrogodos, que eran reinos arrianos, fueron totalmente arrancados por el sistema católico apostólico romano al aparecer, porque eran contrarios a él. Impedían su aparición, y para él aparecer como poder, tenía que arrancar a estos 3. Algo que se cumplió con la eliminación de los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Y entonces ya tenían todo el camino abierto para reinar en toda la división del reino. Otra característica que se cumplió. En cuarto lugar, este poder, el cuerno pequeño, habla grandes blasfemias, grandes cosas, palabras que hablaba contra el Altísimo. Hemos visto, 1, blasfemia es creerse un hombre igual a Dios. 2, creer un hombre común y corriente que puede perdonar pecados. Y hemos visto que ellos mismos dicen que el Papa es igual a Dios. Es igual a Dios. Y ellos dicen que el Papa y los sacerdotes tienen el poder de absolver el pecado. Ego te absolvo, yo te perdono. Y que tienen ese mismo poder. Si Cristo se sienta de un lado en el confesionario y el sacerdote se sienta en otro lado del confesionario, y ambos dicen ego te absolvo, los dos tienen el mismo poder. Ya llevamos 4 características perfectamente cumplidas. Pero voy con la última por la tarde de hoy. ¿Están listos para ir a la última? Voy a la última por la tarde de hoy, porque ya estamos contra reloj. Sueno el tambor. Voy a la última. Un abrazo para todos. Voy a la última. Es un poder perseguidor. Es un poder perseguidor. Tiene que ser un poder perseguidor. Atención, no olvide un punto que fue importante, un punto que fue clave, un punto que nosotros revisamos y vimos, ¿ok?
y lo leímos. Creo que está acá. Y es 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Ojo que primero es la apostasía. Tiene que haber apostasía. Atención, oído al tambor, collita, despiértate. Y hermanos que están en sintonía, tiene que haber apostasía. Porque la apostasía es el hervidero, el semillero para que este sistema totalitario controle el mundo. La iglesia tiene que entrar en un estado generalizado de apostasía. La iglesia cristiana. Mundanalidad, liviandad, maldad, sinvergüenzura, música secular, la gente se viste como quiere, come como quiere, los sermones son puro pan con agua y pan lleno de moho. Tiene que haber un sistema que traiga corrupción a la iglesia, para que la iglesia se vea en la necesidad de forzar la conciencia y se manifieste luego el hombre de pecado. Y cuando la iglesia entra en ese camino de juntar lo religioso con lo político, entonces el resultado es el que estoy presentando acá en el tema. El resultado es que tiene que venir la persecución. Tiene que ser un poder perseguidor que se opone contra el que diga que no. Y note como lo dice Daniel 7:21. Es una característica del cuerno pequeño, del anticristo y del hombre de pecado. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Óigame. Así como lee. O sea, la historia tiene que atestiguar que este sistema hacía guerra contra los santos y los vencía. Aparte de levantarse en Roma, aparte de levantarse después de la división de las 10 tribus romanas del imperio, aparte de arrancar 3 reinos cuando él se levantara, aparte de hablar blasfemias, tiene que ser un poder perseguidor que se levante contra los santos. Para esto, yo no voy a citar sino al ABC, diario ABC, un diario español. Voy a utilizar a Manuel P. Villatoro, las torturas más sanguinarias y crueles de la Inquisición. Oiga, mi hermano, si usted quiere saber qué poder religioso y político persiguió, coloque en Google Santa Inquisición. Yo estuve en Perú y quise ir al Museo de la Inquisición y estaba cerrado porque supuestamente el Papa estaba por visitar el Perú y lo tenían cerrado porque no querían que la gente recordara lo que se hacía ahí. ¿Y sabe qué había en el museo? ¿Sabe qué había en el museo de la santa, mal llamada Santa Inquisición? Los métodos de tortura que utilizaban ellos. Por cierto, si usted busca este artículo del diario ABC, ahí aparecen enumerados los métodos de tortura que utilizaban ellos. Dice acá el artículo: Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII, cuya lucha contra los herejes, así llamaban a los que no creían ni aceptaban lo que el Papa decía, se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España y Portugal. 600 años. Se cree que murieron millones de herejes. Y ya yo le voy a decir que era un hereje para ellos. Bueno, de hecho él lo va a decir. Ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe, que por entonces se proclamaba como oficial. Como oficial, sí. ¿Y quién la proclamaba? El Papa. El Papa decía: la fe oficial es esta. El que no esté de acuerdo, llévenlo a la Santa Inquisición.